Atentos astrofotógrafos, ¿tus fotografías no calibran bien? ¿Tienes viñeteo? ¿Tienes motas de polvo en alguna parte de tu fotografía? Me llamo Álvaro Ibáñez de astrocity.es y en este vídeo de hoy vamos a explicar la gran importancia de hacer flats cuando hacemos astrofotografías. Quédate que te lo contamos. Los flats son tomas de calibración que han de hacerse siempre, independientemente de si nuestro equipo está a estrenar impoluto o tengamos o no viñeteo. Muchos astrofotógrafos hacen darks y vías y se olvidan de los flats, y en nuestra opinión son incluso más importantes que los dark y los vías. Fijaos en esta fotografía sin flats a la izquierda y calibrada con los flats a la derecha. Es increíble los problemas que nos ahorraremos en el procesado si ya partimos de una foto bien calibrada. Los flats eliminan el viñeteo que tengamos en la fotografía, las manchas de suciedad y de motas de polvo, y calibran el ruido de patrón fijo FPN, que es la diferencia de sensibilidad de cada fotosito del sensor, y por eso se hacen los flats para normalizar la fotografía. Hay que hacerlo sin mover absolutamente nada la rotación de la cámara ni el enfoque, y si hemos hecho las fotos con parasol hay que mantenerlo. Pegasus ha sacado su panel Flat Master para diámetros de hasta 150 milímetros, que es un panel de flats manual para utilizarlo, por ejemplo, con el ASIER, y también es un panel de flats automático por ASCOM. Esto quiere decir que si pulsamos este botoncito que tiene aquí, tenemos 23 niveles de brillo de forma manual, y si lo conectamos al ordenador podemos hacer una librería de brillo de flats para que con un clic podamos hacer unos flats óptimos. Cuando compremos el panel de flats nos vamos a encontrar el panel de flats, lógicamente, nos vamos a encontrar también la bolsa de transporte para poder transportarlo cómodamente y con seguridad, y una bolsita con un cable USB y otra bolsita dentro con los 4 cilindros para poder sujetar el panel de flats en el parasol de nuestro telescopio. Vamos a explicar ahora las dos maneras de funcionamiento que tiene este panel de flats. El panel de flats se alimenta por USB. El cable viene con el propio panel. Esto quiere decir que bien lo podemos alimentar conectándolo al puerto USB del ordenador, al puerto USB del propio ASIER, o si tenemos una power bank podemos también conectarlo al propio USB que trae la power bank. De manera manual, por ejemplo, si lo utilizamos con un ASIER, simplemente conectamos el cable USB en un puerto USB del ASIER y el otro extremo en el panel de flats. Automáticamente, como vemos, se enciende, y para regularlo tenemos que pulsar el botoncito que tiene aquí en la parte más gruesa del panel de flats. Esto tiene 23 niveles, ¿ves? Yo lo estoy pulsando y el panel de flats cada vez tiene más brillo. Tenemos 23 niveles hasta que otra vez vuelve a la parte más oscura y vuelve otra vez a seguir según vamos pulsando el botón. Una vez que pongamos el panel como nosotros lo hayamos configurado, simplemente ponemos el panel encima del parasol del telescopio y podemos proceder a hacer los flats. Pero lo realmente interesante de este panel de flats es su compatibilidad con ASCOM. Puedes encontrar paneles de flats más económicos, pero no tienen la posibilidad de ser controlados por ASCOM, y veremos que eso es un antes y un después a la hora de hacer los flats. Y es que podemos entrenarlo en nuestro programa favorito, como puede ser Nina o SGP, y hacer los flats de manera automática con los parámetros correctos para sacar los flats. Bien, para entrenar los flats, lo primero que tenemos que hacer es instalar los drivers, el driver del panel de flats. Para ello nos vamos a ir a la página oficial de Pegasus Astro, a la sección de arriba en la parte de la derecha, Download Unity, y vamos a bajar hasta abajo. Le daremos clic a este botón de aquí. Esto es el programa que instala todos los drivers de todos los dispositivos de Pegasus, con lo cual también va a estar aquí dentro el driver del panel de flats. Una vez descargado e instalado, abriremos Nina y lo primero que vamos a hacer es conectar la cámara, en este caso una ASI 2600 a color MC refrigerada, y el panel de flats, que es esta pestaña de aquí. Vamos a seleccionar este de aquí, Pegasus Astro Flat Master, el driver ASCOM, y le daremos a conectar. Veremos que aquí abajo nos sale panel de flats conectado con éxito. Lógicamente, previamente tenemos que tener tanto la cámara como el panel de flats conectado por USB al ordenador. Antes de lanzar el asistente de flats tenemos que conocer un poco el punto de partida de los parámetros que tenemos que hacer, porque si no es un poco lioso y podemos tardar bastante hasta dar con los parámetros. Para ello vamos a ir a la pestaña de capturando y vamos a poner una serie de ventanas aquí delante para poder encontrar los parámetros que funcionen pues como punto de partida. En el centro vamos a seleccionar la pestaña de imagen, que será donde nos salgan nuestros flats,
En la parte de la derecha el tiempo de exposición y debajo vamos a poner, por ejemplo, las estadísticas para que la podamos ver según vamos subiendo y bajando el brillo del panel de flats. Entonces, los flats suelen ir bien siendo flats largos, es decir, flats de uno partido de 1000, uno partido de 500 y cosas así, no suelen ir bien, que pueden funcionar, pero no suelen ir bien. Y con 5 segundos, normalmente, tanto las CCDs antiguas como las CMOS funcionan bastante bien. Yo tengo CCD y CMOS y funcionan con 5 segundos perfecto y calibran muy bien. Entonces, vamos a poner el tiempo de exposición de los flats, 5 segundos, y vamos a poner el bucle en on para que esté constantemente haciendo fotos de 5 segundos. Y vamos a lanzar las fotografías. Vemos aquí abajo a la izquierda que está haciendo una fotografía de 5 segundos. Aquí la tenemos y está constantemente haciendo fotografías. Ahora mismo esto es como si fuese un dark porque, como podemos ver, el panel de flat está apagado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar encontrar, ¿veis? Aquí en el valor de mediana tiene ahora mismo 510 ADUs. Estos son los ADUs. Y hay que encontrar en torno a entre 23 y 26.000 ADUs. Esos unos ADUs que funcionan bastante bien con cámaras de 16 bits. Si tenemos cámaras de 14 bits que tienen un brillo máximo de 16.384, tenemos que hacer un tercio aproximadamente de eso, que serían en torno a unos flats de 5.500 ADUs aproximadamente. Que tenemos una ASI 2600 o 6200 que tienen una de 16 bits, pues como son 65.536 niveles de grises, pues unos ADUs en torno a unos 23.000 sería lo suyo. Vamos a encender ahora el panel de flats y vamos a ir viendo aquí cómo va subiendo la mediana para encontrar esos parámetros. Vamos a equipamiento, en panel de flats, y de momento vamos a poner, por ejemplo, un brillo de 40 y le damos a fijar. Como vemos, el panel de flats ya se ha encendido y ahora aquí en capturando ya lógicamente sale el primer flat, pero vemos que la mediana es de 11.275. Vamos a esperar otro más por si las moscas. Justo, ahí está, de 20.000 sería la mediana de este flat. Entonces, como hemos dicho que tiene que estar en torno a unos 23.000 por ser una cámara de 16 bits, pues vamos a poner un poquito más. Vamos a poner ahora, por ejemplo, 50. Vamos a ver, con 50, ahí está, ya tenemos el panel de flats con el brillo a 50 y ahora el flat será un poquito más brillante. Vamos a ver que hago un flat. ¿Veis? 26.000. En este caso ya me he pasado porque yo quiero en torno a unos 23.000 aproximadamente. Pero bueno, ya me vale como punto de partida. Tiene que estar aproximadamente entre 30 y 40 y bueno, entre 50 y 60, yo diría el panel de flats, el brillo del panel de flats. Pues bueno, como ya sabemos eso, podemos parar las exposiciones y ahora sí vamos a ir al asistente de flats. Vamos a poner aquí que haga, por ejemplo, 10 flats, que luego realmente nos va a dar igual, y vamos a seleccionar aquí nuestro filtro. En este caso tengo la cámara con un filtro L Ultimate puesto en un E de 120 con la ASI 2600. Vale, entonces hemos visto que el brillo mínimo del panel, pues que empiece a partir de unos 40, que era bastante por debajo, que eran unos 16 o 17.000 ADUs. El brillo máximo vamos a ponerle, por ejemplo, 60, porque hemos visto que en torno a unos 50, 55 estará rondando los ADUs. El tamaño del paso, esto quiere decir que por cada flat que haga va a subir estos pasos de brillo, pues vamos a ponerle, por ejemplo, 4, es decir, va a hacer 40, va a poner el panel en el primer flat a 40, el segundo flat lo va a poner a 44, el tercer flat lo va a poner a 48, así hasta que llegue a 50 y vea como si fuese una curva de enfoque y vea en qué momento del brillo está para conseguir esos ADUs que nosotros queremos. El tiempo de exposición vamos a ponerle 5 segundos y la media del histograma a lograr, que van a ser los ADUs, sería pues esto, ¿no? Por ejemplo, unos 24.900 ADUs. Vamos a ponerle un poquito menos porque hemos dicho que en torno a unos 23. A ver, pues por ejemplo 35%, 22.900, sí, estos serían unos 23. Vale, y luego la tolerancia, esto quiere decir cuándo va a utilizar el asistente de flats un flat válido para hacer
Entonces, ahora mismo el asistente lo daría como válido si hay un flat entre 21.700 y 24.000 ADUs, que me parece demasiado. Como voy a poner, por ejemplo, un 3%, entre 22.200 y 23.600. Vamos a probar así, ¿vale? Si consigue poner el panel de flats al brillo de entre estos ADUs, lo va a dar como válido y nos va a hacer el entrenamiento de este panel de flat. Y le vamos a dar a empezar la secuencia. Ahora, como vemos aquí abajo, empieza a hacer las fotografías con un brillo en el panel de flats de 40. Hacer el primer flat y ya le tenemos aquí. Vemos que él ha medido 17.760 ADUs, por lo tanto ahora sube a 44, ha subido 4 veces el brillo y ya da 20.144. Ahora le ha vuelto a subir a 48, otros 4 pasos más, a ver qué da. 22.517. Como los 22.517 ya están dentro de la tolerancia que le hemos dado aquí, ahora ya está haciendo los flats. En este caso está haciendo pues los 10 flats que le hemos dicho aquí en la pestaña de arriba. ¿Qué sucede? Cuando termine de hacer estos 10 flats los podemos borrar, porque a nosotros lo que nos interesa es una tabla que nos va a crear ahora en la parte de equipamiento, en el panel de flat, que será la que utilice en el secuenciador avanzado para nosotros hacer los flats simplemente haciendo un clic y seleccionando el filtro que nosotros queramos. Vamos a esperar a que termine. Ya está, ya ha terminado el entrenamiento. Si nos vamos aquí ahora a equipamiento y panel de flats, vemos que nos ha creado aquí una tabla con todos los filtros que nosotros tenemos. En este caso, en el L Ultimate, que es donde hemos hecho el entrenamiento de flats, me está diciendo que con la ganancia 101 de esta cámara que le tenemos puesta, con fotografías de 5 segundos y con un brillo en el panel de 48, que es lo que él ha calculado, vamos a tener esos 23.000 ADUs aproximadamente. Tenemos que entrenar por cada filtro el panel de flats. Ahora mismo, como no tengo rueda portafiltros ni voy a cambiar de filtro, tendría que hacer lo mismo con el L Pro, por ejemplo. Y luego, si queremos con uno de luminancia, lo mismo. Y tendremos aquí 3 entrenamientos de flat, uno para cada filtro. Ahora vamos a ver para qué se va a utilizar esta tabla. Bien, ya con el panel de flat entrenado con todos los filtros, para hacer los flat y que solamente tengamos que dar a un botón y nos olvidemos ya de hacer más cálculos, tenemos que irnos al secuenciador. Esto solamente funciona con el secuenciador avanzado, por lo tanto vamos a seleccionar aquí secuenciador avanzado. Para hacer los flats, en la parte de aquí de la derecha, que tenemos todas las opciones del secuenciador avanzado, vamos a irnos hasta el panel de flat, aquí está. Y vamos a seleccionar esto de aquí, exposición de flat entrenada. Lo vamos a arrastrar en la parte de la izquierda. ¿Qué sucede aquí? Aquí tenemos que poner los flat que queramos hacer, por ejemplo, 10 flat. El filtro le vamos a poner, en este caso, el Ultimate. El binning, pues binning por 1 y nada más. Esto lo que va a hacer es automáticamente va a hacer 10 flat de L Ultimate y va a coger estos 5 segundos y los 48 pasos de brillo en el panel de flat. Por lo tanto, no tenemos que hacer nada más. ¿Que queremos hacer flat de todos los filtros? Pues podemos lanzar más de estas. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una rueda portafiltros con 3 filtros, pues podríamos poner los 3 filtros, el de luminancia, y aquí podríamos poner un L Pro y lanzaríamos la secuencia. Lo que va a hacer es 10 flat de L Ultimate con 5 segundos y va a poner el panel de flat a los 48 que ha calculado. Cuando termine de hacer estos 10 flat, empezará la segunda línea con otros 10 flat, pero con el filtro de luminancia, con 5 segundos también y con el brillo que haya calculado él. Y cuando termine hará un flat de L Pro a binning 1 con los 5 segundos y el brillo que haya calculado. Y todos los
flats van a tener esos 23.000 ADUs aproximadamente que ha calculado el panel de FLAP. Si tenéis alguna consulta, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Ya habéis visto la importancia de hacer los flats. Muchísimas gracias por vuestra confianza y nos vemos en el próximo vídeo aquí en astrocity.es. Un saludo.